Buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto ser parte de esta Feria Internacional del Libro en su tercera edición celebrada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Soy docente de la Facultad de Artes, específicamente de la licenciatura en Artes Visuales. Mi nombre es Claudia Adelaida Gil Corredor y vengo a presentar un libro de mi autoría titulado El arte textil maya en los Altos de Chiapas, devenir de una práctica cultural. Es un material producto de un proceso de investigación de 5 años en el que se desarrolla un proceso de acercamiento y estudio de un arte milenario en la región que intenta hacer un aporte para la estética chiapaneca. Estoy agradecida a los organizadores por permitirme ser parte y aprovechar esta oportunidad para divulgar estos productos que tienen la intención, sobre todo inicialmente, de repercutir en nuestra práctica docente y además poder dejar de alguna manera una experiencia de acercamiento a una actividad que ha hecho parte de la región desde hace más de 1000 años. Agradezco también al director de mi facultad, al rector, a cada una de las personas que nos permiten ser parte de esta experiencia y a ustedes quienes nos escuchan, quienes nos dan la oportunidad de compartir estos intereses en torno al arte. Presento entonces el libro a continuación. El libro retrata el devenir de una práctica cultural milenaria de la región. Y es que el arte textil entre los mayas ha constituido a lo largo de su historia un elemento central de su cultura que ha trascendido los tiempos hasta llegar a ser hoy día un factor identitario de pueblos mayenses herederos de un pasado grandioso. En particular hacemos referencia a dos pueblos habitantes del estado de Chiapas en México, los tzotziles y celtales, quienes son portadores de una sensibilidad heredada desde un pasado remoto, expresada en aportes estéticos y artísticos hechos especialmente por mujeres en el telar de cintura. Y aun cuando es un arte que muchas veces es considerado por turistas nacionales y extranjeros, y aun por algunos académicos como una producción folclórica hecha para un mercado de consumo, en la práctica real constituye para sus productores un factor, un símbolo de su identidad que les ha permitido resistir a lo largo de más de 500 años, primero a las fuerzas conquistadoras y colonizadoras venidas de Europa, luego a los poderes blancos y mestizos de la República y, hoy día, a la máquina arrolladora del mercado globalizado que busca, en su afán expansionista, destruir toda forma de identidad cultural que se les resista. El material, entonces, se encuentra dividido en 3 capítulos. El primero, llamado Urdimbre Maya, hace un recorrido por la historia de este arte. El segundo, Fibras tzotziles y celtales, se dedica principalmente a analizar la simbología, los elementos de diseño y de composición propios de estos tejidos. El tercer capítulo, la textualidad del tejido maya, se acerca directamente a las mujeres tejedoras, tratando de recuperar su voz y desde ella comprender la estética que contiene esta práctica ancestral. Los elementos metodológicos predominantes que se usaron para este estudio son de tipo historiográficos, con revisión de crónicas, de documentos, de códices, de dinteles del periodo sobre todo maya clásico, y en la parte etnográfica se recuperó a través de entrevistas la descripción y la explicación que ellas mismas dan de su actividad.
En la introducción entonces se presenta esto que les acabo de mencionar, y ya en el capítulo 1 se comienza por los textiles de la cultura maya, predominantemente la clásica. En esta página, por ejemplo, aparece el dibujo de una pieza que se encuentra en el Museo de Antropología actualmente. Es un silbato donde una mujer maya del clásico se encuentra tejiendo en el telar de cintura. La misma técnica que actualmente usan las mujeres en los Altos de Chiapas. Se da toda una explicación como un elemento introductorio de esta actividad. Se retoman entonces posteriormente como los rasgos característicos que tuvo durante este periodo esta labor y cómo hizo parte de la estética propia de la región desde el periodo posclásico. Como una manera de abordar estas características, se analizaron los accesorios de vestir en Bonampak. Se entra un poco en detalle, se mencionan algunas de las características que tenían los diseños bordados de los personajes retratados en los murales de Bonampak, para después, en un subtítulo siguiente, aproximarse al origen de las formas y los símbolos bordados por los mayas. Se hace énfasis en las formas que allí se recuperan. Predominantemente se analiza el rombo o esta forma que estamos viendo ahorita, que es la cruz, como 4 ejes, 2 verticales, 2 horizontales, como los 4 sectores del mundo, con un centro marcado por la X, asociada, y se explica en el libro, con la cosmovisión y con el manejo del espacio dentro de la visión clásica que se encuentra en los códices, sobre todo en el Códice Madrid, y la presencia de la espiral, el rombo, la espiral y los 4 cuadrantes como elementos predominantes de estos diseños, asociados también a las concepciones de tiempo plasmadas en muchos de los códices o de los dinteles que actualmente estudian muchos antropólogos, y que, insisto, también hacen parte de los que bordan las mujeres. Ya más adelante, entonces, se hace un recorrido por los cambios y permanencias en los textiles mayas en los Altos del siglo XVI al XX. Ahí el libro muestra lo que ocurrió desde antes o en el momento mismo de la conquista, sobre todo en el territorio de Copanahuastla, un territorio de tejedoras y de producción de algodón importante durante el periodo de la conquista. Y bueno, se entra en detalle de todos estos elementos que aparecían en la época, y se analizan entonces cómo hay permanencias. Por ejemplo, vemos en la página de la izquierda una toca que actualmente usan las mujeres en Chenaló, y cómo tiene rasgos similares a los retratos de la época del Códice Kingsburg del siglo XVI. Aquí también se ven algunos de los elementos que se mantienen vivos. Se compara entonces prendas actuales con algunos de los dibujos de códices. Bueno, esto continúa. Se analizan prendas que aún aparecen. Por ejemplo, en esta página vemos el recorrido que se hizo por el arte plumaria. Y bueno, elementos que se mantienen también presentes desde el periodo clásico, y es el bordado de rombos. El libro entonces tiene una extensión de 188 páginas. Aquí ya se está terminando el primer capítulo. Se analiza toda la estética del vestir, del embellecimiento del cuerpo, junto a los significados. Aquí tenemos el mapa de los diferentes tejidos que hay en la región Altos de Chiapas, para pasar al segundo capítulo, fibras oxiles y celtales,
donde ya se analiza a detalle algunas prendas. Específicamente aquí está la toca, que actualmente bordan y elaboran mujeres de San Pedro Chenaló. Se analizan sus características comparando los diferentes diseños que actualmente se encuentran. Aquí hay, por ejemplo, un comparativo de las diferentes variaciones que tiene un mismo diseño y cómo, por ejemplo, esta es una imagen de una toca retratada por Gertrudis de Nabolón, Gertrudis Dully Blom, tomada en los años 70, en los años 50 si no estoy mal, y la que se encuentra a la derecha es una toca de los años 70, se compara con las actuales y se analiza, se intenta hacer una interpretación de estas formas en relación con algunos de los elementos esculpidos en dinteles mayas clásicos, y se encuentra entonces que hay una similitud en el manejo de un símbolo terrestre como eje horizontal y va ascendiendo hacia un símbolo de vida, que en el caso de la toca sería la planta con flores, y en el caso del dibujo que se encuentra a la derecha, que es el tablero del Templo de la Cruz foliada de Palenque, en el centro se ve la planta de maíz, y en la parte superior en el tablero aparece un quetzal, y en la toca aparece una nube. Entonces es un eje horizontal que asciende como planta de maíz o flor y que remata en el cielo, representado por el quetzal o por esta forma que asciende como nube en la toca de Chenaló. Bueno, esto es un poco lo que ocurre en este segundo capítulo. Se analizan símbolos como el de la flor. Voy a retroceder un poco. Este apartado se llama Floración de la urdimbre, la presencia de la flor como una constante. Y por último, se intenta hacer una aproximación a la realidad actual de los tzotziles y celtales a través de sus bordados. Estas son prendas de Venustiano Carranza. Se analiza sobre todo de los años 70 cómo ha habido un cambio en la economía y cómo esto ha influido en la producción textil y ha generado algunos cambios, algunas adaptaciones en esta labor de origen ancestral. Ya en el tercer capítulo, Textualidad del tejido maya, les decía que se hace un análisis en torno a la forma en que las mismas tejedoras explican su labor y se la explican a otros. Se la explican a sí mismas y se la explican a otros. En un total de 8 entrevistas aparece un análisis textual de tipo semiótico a partir de relatos. El primero se llama El tiempo dedicado a tejer, donde ellas describen esta práctica de orden doméstico y las características que tiene en su vivir cotidiano. Un segundo relato llamado El uso de las prendas textiles, y es el valor que adquiere la prenda cuando está siendo utilizada en la dinámica social del día a día. ¿Qué significados adquiere desde la convivencia cotidiana? Narrado por ellas y interpretado, insisto, desde la semiótica, desde mi perspectiva. Se hace entonces un análisis textual, se hacen comparaciones, y hay un momento en que me dedico a analizar las prendas masculinas, sus características. Acá tenemos algunos ejemplos. Viene el apartado que se llama Intertextualidad, donde se intenta relacionar la prenda textil y sus diseños asumiéndolo como un texto que es leído por
sus portadores y por la comunidad en general, y genera un tipo de interacción, es decir, se le asume como textos en relación con toda una dinámica de vida. Y bueno, termina el libro de manera general con algunas conclusiones. Voy a leer un fragmento de una de las conclusiones. En el transcurso de los años, las tejedoras han sabido soportar la influencia de las nuevas modas en el vestir y en el tejer, acogiendo con lentitud parte de las innovaciones, pero sin perder su esencia originaria, de tal forma que el tejido ha sido un factor de unión y de permanencia con un pasado que continúa presente y que da identidad a estos pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Otra de las conclusiones dice que se reconoce que bordar, tejer y brocar en el telar de cintura ha sido una actividad que define el rol de lo femenino en la historia de la cultura maya, incluida la actual. Las mujeres tejedoras han anudado el vínculo familiar y comunitario a través de los procesos de creación textil, los cuales se enlazan directamente con el vivir cotidiano de sus pueblos. La labor textil es un indicador de género que ha permitido a las mujeres ser un elemento central en la construcción y preservación de la cultura del pueblo maya. Este rol protagónico de las mujeres al interior de sus culturas se debe a que, dentro de sus concepciones, el ejercicio de tejer ha sido un acto creativo que forma parte de la actividad doméstica cotidiana. Bueno, también se concluyen elementos de tipo plástico propio de las artes y se menciona cómo esta labor puede asumirse como un aporte a las reflexiones propias de los artistas en términos del manejo del espacio y de su expresividad. En esta página vemos un poco de eso. En este anexo, por ejemplo, aparece la transcripción de una de las entrevistas como una muestra del procedimiento que se llevó a cabo. Viene un apartado que es un catálogo de prendas textiles. Aquí, por ejemplo, tenemos una prenda de Venustiano Carranza actual. Sigue siendo Venustiano Carranza. Son prendas que al leer el libro se comprende su valor, su significado, más allá de esta perspectiva folclorizante o en la que se ha pretendido buscarle un significado simbólico únicamente, como si las prendas no hicieran parte de una dinámica social. Aquí tenemos, por ejemplo, el bolso es de Tenejapa. Vemos algunas prendas de San Juan Chamula como una muestra de la gran riqueza estética y plástica de prendas que han estado presentes desde hace más de 1000 años en la región y que contienen una manera de vivir desde la cual estos pueblos han construido una identidad que podríamos llamar una estética cultural, desde la cual viven, desde la cual generan una interacción y algo muy importante, desde el cual han podido resistir a su propia historia, a las dificultades. Una de las conclusiones con la que quisiera ir cerrando es que a pesar de la influencia que pueda tener la economía actual, donde las prácticas locales parecen desaparecer, la idea de que este arte ha logrado resistir durante 500 años, transformándose y adaptándose, puede ser un indicador de que así va a seguir siendo, porque saben adaptarse, sobre todo porque han hecho de este arte una manera de saberse pueblos originarios de América Latina. Y bueno, el libro cierra con un índice de imágenes donde se da este énfasis que tiene la imagen misma como un referente de análisis. El libro está lleno de múltiples imágenes que no
se asumen solo como ilustraciones, sino sobre todo como parte de la metodología para analizar un arte vivo y de origen ancestral. Bueno, tiene su glosario, vemos la bibliografía. Yo quisiera terminar agradeciendo a cada una de las tejedoras que me permitieron ser parte de esta experiencia y a quienes ilustraron y me apoyaron con la elaboración del texto, pero principalmente a la Facultad de Artes, porque ha confiado en la posibilidad de difundir nuestra producción académica como cuerpo académico, y esto hace parte de una investigación de 5 años que ha enriquecido mi labor profesional, mi labor docente, y que intento sea un aporte para la cultura de la zona de Chiapas, a su arte y a su riqueza cultural. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar en la feria. Mi correo electrónico, por si hay algún interés de dialogar, de compartir, es adelaida.gil@gmail.com. Lo repito, adelaida.gil@gmail.com. Me despido agradeciendo a cada uno de ustedes su escucha.